Hola, estudiante de maestría por accidente. Buenas noches. Aquí estamos hoy afuera. Pueden oír los carros que están pasando por la calle, pero tengo una invitada muy especial para mí y es mi mami. Es mi mamá. Y hoy vamos a hablar de algo que es considerado salud pública, pero es algo que por lo menos en nuestros países es algo que muchas veces no se conoce, no se habla de, se ignora y no sabemos. Por ejemplo, este mes se celebra la donación de órganos y como muchos de ustedes saben, nosotros en nuestra familia tuvimos la oportunidad de recibir un regalo de vida. Hace 11 años, ¿verdad? 11 años, en febrero 2, hace 11 años recibimos un regalo de vida para mi papá. Él pudo estar con nosotros después de recibir ese regalo de vida por un mes. Y fue un mes que yo por lo menos, voy a dar mi experiencia. Yo voy a dar mi experiencia como hija, mi mamá va a dar su experiencia como esposa. Ellos estaban en otro estado, no estaban aquí donde estamos ahora. Ellos estaban en otro estado, pero yo tenía una nena recién nacida y yo iba a visitar lo más que yo podía. Y yo tuve la oportunidad de verlo un poquitito antes del trasplante y lo pude ver después, antes de que falleciera. Y para mí fue lo mejor. Yo siempre digo que lo tuvimos más o menos un mes. Un mes y 20 días. Un mes y 20 días después de recibir ese regalo de vida, pero fueron un mes y 20 días que yo creo que fueron gozados y fueron aprovechados al máximo. Por lo menos yo de mi parte con mis hijos, mi esposo, que pudimos estar con él. Me acuerdo la última vez que lo vimos nos llevó a Epcot Center. Fuimos a Epcot con los nenes chiquitos y fue un viernes por la noche, creo, porque regresamos para Arizona el sábado. Pero ese viernes por la noche llegamos cansadísimos y a las 11 de la noche, medianoche, se puso a hacerle arroz con habichuelas y chuletas a los nenes. Eso es lo que yo recuerdo de mi papi los últimos días. Los recuerdo alegre, los recuerdo con una tez rosadita, muy diferente a como era antes, porque pues si conocemos muchos de estos pacientes, la tez se le pone gris, como que se ven, tú los ves y se ven diferentes. Pero yo pude ver a mi papá como yo lo recordaba años antes, cuando yo era joven. Yo lo pude ver alegre, lo pude ver lleno de vida, y eso es lo que yo recuerdo de mi papá. No se me hizo fácil, no crean que esto se hizo fácil, porque él estuvo en la lista como 7 años, porque yo me acuerdo 5 años, creo. Yo me acuerdo que yo pasé mis 3 embarazos 5 años con papi. Yo me acuerdo que yo me enteré de que él necesitaba un trasplante cuando yo estaba embarazada de mi nene. Era en el 2005, nos enteramos. 2005. En agosto de 2005. Entonces, y yo pasé, pues fueron tiempos, estaba muy saludable para recibir un trasplante, pero muy enfermo porque se le veía el cansancio. Pero son cosas que ahora yo me puedo reír y puedo hablar de esto, pero no me hables yo creo que para mí tengo como 2 meses que son bien difíciles para mí, y es desde un poquito antes del final de enero hasta abril, que se me hace difícil, porque son esos tiempos que uno se recuerda y somos humanos. Y eso, tú sabes, es difícil. Y quizás en este video, si hay un poquito de lágrimas, pues es que somos humanos y de esto, ¿verdad? No sabemos, pero mami estuvo con papi esperando ese trasplante, y esto no es para que la gente se sienta triste. No queremos que ustedes se sientan tristes por la situación de nosotros, porque yo creo que nosotros tuvimos lo que necesitamos. Nosotros pedimos algo, oramos por algo, y Dios nos dio lo que nosotros queríamos. Especialmente cumplió el sueño de mi papá, que era tener un hígado y recibir ese regalo. Y eso fue lo que tuvimos, y fue una bendición que se agradece hasta el fin del mundo. ¿Me entiendes? Pero mami, estuvimos en espera por 5 años, más o menos. Lo pusieron en la lista, o sea, en Puerto Rico primero. El doctor nos dijo en agosto del 2005 que la solución para su problema era trasplante. Me dijeron trasplante, mi mundo
casi se cae, pero tenía que hacer que no, que eso no era nada, pero mi hermano había muerto en junio esperando un corazón. Estaba en la lista para recibir un corazón y cuando me dice el doctor que mi esposo lo único era un trasplante, yo me pensé en mi hermano, pensé, pues no lo va a recibir, va a morir esperando el hígado, cuando me dijeron que mi esposo necesitaba un hígado. Pero con mucha esperanza, mucha fe, porque tener fe en sus doctores es bien importante. Cuando tú estás en esto es un equipo, realmente es un equipo de la familia inmediata, un equipo de los amigos, un equipo de tus doctores, de los que te atienden, hasta de las técnicas de laboratorio, como se unieron a nosotros, pero especialmente la familia y los amigos. El grupo de compañeros, en aquel momento estábamos trabajando en la Universidad de Puerto Rico en Humacao, y ese grupo de compañeros fue un apoyo primordial, que nos mantenían con ánimo, se convirtieron en nuestra familia, con ánimo todo el tiempo, nos levantaban la moral, y ahí esperamos en Puerto Rico hasta que se puso ya bien malito, lo llaman a Tampa, y llegamos a Tampa en abril del 2009. Sí. Pensando que era una evaluación. Yo no estaba muy segura que nos dejaran regresar a Puerto Rico, pero sí estaba seguro que era una evaluación de una semana y que regresaba a Puerto Rico. Pero ahí le dijeron, no regresa, ya estás en la lista final. Y pues ahí nos quedamos hasta el 2010, febrero, sí, que recibió por fin. Y yo me acuerdo que yo estaba embarazada de mi chiquita, que ya tiene 11 años, y yo estaba embarazada de ella, y esa fue las últimas Pascuas que pasamos. Y me acuerdo que fui, y fue una sorpresa. Yo quería que los nenes pasaran el más tiempo posible con papi y con mami, porque aunque mami no era la que estaba recibiendo el hígado, hay que entender que los familiares que ven al ser amado de uno, imagínate, tu esposo, ver a tu esposo de toda la vida, pasando por lo que hay que pasar, pues yo pensaba y yo entendía que mami necesitaba igual o quizás más apoyo que papi, porque les voy a decir, por ejemplo, y siempre nos reímos de esto, y es que a mi mamá no la tocaba nada. mi mamá no pasa, porque mi papá siempre fue, para mí decirte que un príncipe azul, así era como yo veía a mi papá, como él trataba a mi mamá. Mi mamá no pasaba trabajo, si mi mamá le pasaba algo, mi papá estaba ahí. Mi papá nunca dudaba de mi mamá, no importa lo que fuera. Mi mamá necesitaba algo, mi papá estaba ahí, y a veces mi papá, hasta yo a veces decía, pero tú estás como que adivinando lo que ella necesita. Y todo lo que mi mamá quería, todo lo que necesitaba, cualquier antojito que mi mamá tenía, mi papá estaba ahí. Y yo imaginarme tener a alguien que sea un apoyo tan fuerte para uno, ahora tú eres el que tienes que ser el apoyo para esa persona. Y por eso yo, pues, cuando fui, pues no lo dudé, yo con una panzota, porque ya yo estaba, porque fuimos en abril y mi nena nació en julio. Entonces, pasamos Pascua, le compramos huevitos a los nenes y escondimos huevitos al frente de la casa, y él tomando fotos. Le compré un traje bello para mi nena, porque mi nena mayor, pues esa era la luz de los ojos de mi papá. Le compré un traje bello que a mí me dio tanto trabajo. Cuando no le sirvió a ella y cuando no le sirvió a mi nena chiquita, me dio tanto trabajo deshacerme de él, pero era un traje bello largo y tenía un trajecito que era el mismo para la muñeca de ella. Y estuvimos ahí con ellos, lo llevamos a Disney fuimos a Nickelodeon, al hotel Nickelodeon. Ahí él ya estaba muy cansado y él se decidió quedar, pero yo pues quería que los nenes disfrutaran, así que mi mamá y yo nos fuimos con los dos nenes y la panza hasta la medianoche. Pero mi papá se disfrutaba cada minutito, no importaba lo que fuera. Entonces, después, esas fueron las últimas Pascuas que pasamos con él. Después yo siempre trataba de ir cada
yo trabajaba lo suficiente para acumular días de vacaciones para poder estar con él y me llevaba a la bebé, porque para mí era bien importante que papi pasara tiempo con la bebé, porque no sabíamos qué iba a pasar en ese tiempo. Exacto. Y yo me acuerdo cuando mami me llamó y me dijo, a tu papá le van a tener que hacer un trasplante, yo rápido dije, yo le doy parte de mi hígado, porque eso se puede hacer en ocasiones, pero me dijeron que no. Y a mí me dio un coraje con los doctores, que mi mamá decía, ay, pero el doctor es tan bueno, y a mí me dio un coraje por mucho tiempo, porque yo no entendía por qué yo no podía, y era porque yo, pues básicamente es bien difícil. Si tú donas un hígado y eres como le dicen, life donor, es bien difícil para el donante. Y decían, pero si tú quieres tener más hijos, yo era joven, y si quería tener más hijos, pues se me va a hacer bien difícil. Entonces, pues después de ahí, pues íbamos y visitamos. Mami hicieron una nueva vida en Florida. Y con familia, tenían siempre familia, un grupito pequeño de familiares y amigos, siempre ahí pendientes de ellos. Sí, fueron un apoyo. Eso es bien importante, Margen. Cuando tú estás en esta etapa, cuando te dice tu doctor, que tu única solución a tu problema de salud es un trasplante, el apoyo que recibe, como tú dices, no solamente el paciente, aunque yo era paciente también. Una vez mi doctor, cuando yo dije, él dijo que había que hacerle un tratamiento y le pregunté, pero ¿cuándo es que nos va a hacer eso? Perdón, ¿cuándo? Y me dice, no, tú estás correcto, ambos. Tú también eres paciente en este momento, eso es para ambos. Yo me convertí en parte en ese periodo que estuvimos visitando la clínica de trasplante, decidimos darle ánimo a otras personas, porque nuestra fe, yo no sé qué puede hacer la gente que no tiene fe, pero nuestra fe daba para nosotros y ayudar a otras personas más, y el apoyo, el grupo, la familia, los amigos, vecinos, compañeros de trabajo es bien importante. Le hacen esa espera, la espera es lo peor. Mi miedo era que se siguiera deteriorando con desesperanza, que perdiera un poco la esperanza. Pero él nunca la perdió. Nunca la perdió. Y al final, lo más que me dolió, cuando ya al final que dio trabajo para conseguirlo, dio trabajo por su tipo de sangre, me dijo el doctor. Y cuando ya hacíamos oración todas las noches, antes de ir a la cama, y una noche que, semana antes, porque ya había desarrollado hasta un tumor. Cuando el hígado está tan malo, pues eso pasa. Y dijo en su oración, Señor, que se haga tu voluntad, aumenta mi fe. Yo después me tuve que ir a otro cuarto, esconderme, porque un poco me decaí, un poco sentí que se me iba la fuerza. Pero cuando tú estás con un paciente, con una persona que tiene un diagnóstico así, terminal, tu apoyo, tu fe, tú demostrarle a esa persona que todo va a estar bien, es bien importante. Es bien importante. Estábamos casados por 41 años ya cuando esto pasó. Y él sabía, él decía que él iba a estar bien y que iba a regresar a Puerto Rico. Cuando recibió esa noche la llamada tan esperada, teníamos tres teléfonos, por miedo a que si una llamada teníamos el de la casa, el celular mío, y él tenía dos, así que 4. Esa noche que recibe esa llamada, a las 11 casi de la noche, sí, que contesta el teléfono. Porque eran las 11. Yo me acuerdo que yo estaba trabajando y yo me acuerdo que yo estaba, había empezado, yo trabajaba en ese tiempo como enfermera, y bueno, soy enfermera pero trabajaba con pacientes en el piso, y me acuerdo que él me llamó y yo había empezado mi turno, y él siempre me llamaba cuando yo iba guiando, y ese día no me llamó. Y yo me asusté un poquito, pero dije, pero si no me llama,
y si pasó algo, mami me va a llamar. Pero no me llamaron y ya cuando eran quizás las 8 de la mañana o algo así, mami me llama y me dice, estamos en el hospital. Pasaron tantas cosas. Yo te voy a decir que yo tenía una sonrisa de oreja a oreja y yo a todo el mundo, porque yo a todo el mundo que me preguntaba, yo le decía a mi papá, yo creo que este fue el día en que yo menos me esforcé en mi trabajo porque yo tenía el teléfono todo el tiempo. Yo nunca tengo mi teléfono conmigo cuando trabajo, especialmente con mis pacientes. Pero ese día y después, que por la mañana mami me dice, tu papá va a tener un trasplante y por la noche ya mi papá me está llamando en el teléfono con un ánimo. Y que yo digo, pero es que yo no entiendo cómo es que mi papá está tan fuerte, se oye tan bien. Fue instantáneo. Dice el doctor que acercarle el hígado, ahí el color, inmediatamente el color rosado, y fue automático, fue, bueno, tremendo. La sensación vale la pena, por eso crear conciencia de la importancia de donar un órgano o un tejido. Realmente tú no te imaginas cuán felices y cuánto le va a cambiar la vida a una persona. Y recuérdense, si una persona muere y una persona está en relativamente buena salud, uno puede salvar hasta 8 vidas. Y eso es algo que es bien importante saber, más la vida más el tejido. Eso es muchísimo más, ¿me entiendes? Y yo hablo de esto y yo me río y yo me sonrío. No les voy a decir que todo fue rosas y todo fue maravilloso, porque la espera, como mami dice, yo no me imagino a mami. Pero yo por 5 años yo no dormí esperando. Yo a veces, mami llamaba, papi está enfermo, papi se enfermó. A veces pasaban la noche en sala de emergencia en Puerto Rico y tú estar aquí en Estados Unidos y no poder hacer nada y solamente estar pendiente del teléfono. Pero todo eso valió la pena. Yo ver a mi papá sonriente y le digo, quizás fue un día que lo vi, una semana, porque nosotros pasamos esa semana antes de que él falleció. Mi esposo tenía una conferencia en Florida, a la casualidad, y nos fuimos y tuvimos una semana con él, una semana que cuando yo lo vi, yo me dije, pero Dios mío, papi está aquí. Y es algo que, ¿sabes? No te digo que no pasamos días o hemos pasado años llorando porque lo extrañamos mucho, pero yo creo que ese regalo que tuvimos, nosotros no conocemos a la familia. Bueno, tú sabes. Nosotros, después que recibes el órgano o el tejido, lo que sea, nosotros estábamos con LifeLink. El doctor, cuando ya que el paciente está bastante bien, que ha aceptado bien este órgano, es que tú le escribes una carta a la familia. Si la familia quiere conocerte, del donante, si ellos quieren conocerte, entonces es que se pueden conocer. Pero si tú le escribes la carta de agradecimiento, nosotros empezamos a escribir la carta de agradecimiento. Bueno, mientras estaba en la sala de operación, yo empecé a escribir una carta de agradecimiento. Después, yo tenía una libreta que lo anotaba todo. Y empezamos a escribir la carta y después entre los dos le dimos forma. Y la carta de agradecimiento a la familia ya estaba lista. O sea, ya la estaba lista para entregar, pero teníamos que esperar una semana más. No la llegamos a entregar. A mí me dio pena no entregarla, porque no importa que mi esposo sobrevivió. O sea, estuvo solamente 1 mes, 20 días, 8 horas. Yo tenía hasta los segundos contados. Fue 1 mes con 20 días de total alegría, felicidad, esperanza, de disfrutar cada momento de nuestra vida, de hablar todos nuestros 41 años de matrimonio. Los dos hablamos en esos días más
los 40 que pensábamos celebrar, Y adicionales planes, planificando. a nosotros nos dieron alguna información de la persona. Nos dijeron que era un señor bastante joven, 48 años. 48 años. Y nos lo dijo otra esposa de un señor que recibió los pulmones. Ella le gustaba indagar mucho, ella indagó y fue la que me dio la información. Pero y a veces yo, en estos 11 años yo he pensado, no me gustaría que ellos pensaran que su sacrificio y que su regalo de amor, regalo de vida fue en vano, porque no lo fue. No fue en vano. Como yo, por ejemplo, nosotros nunca hablamos de esto creciendo, porque no era algo que se hablaba, sino se habla en nuestros países. Pero yo ahora mismo, yo me registré para ser donante de órganos. En la casa. Mi hija mayor está registrada. Mi hijo todavía es jovencito, va a cumplir 17 años. Él está como que no estoy muy seguro. Mi nena de 11, pues no hemos hablado con ella de eso. Mi esposo dice, bueno, pueden donar cualquier parte de tu cuerpo menos los ojos, porque si yo voy caminando por la calle y me encuentro que alguien me mira con tus ojos, no voy a poder. Eso no funciona así. Pero, ¿me entiendes? Y hay muchas falacias, María, en congelación a la donación de órganos. Hay muchas falacias. Yo recuerdo en la universidad, estaba en universidad, una compañera era secretaria en un hospital del área metropolitana y nos decía, nunca se apunten para donar sus órganos. No, porque no esperan que ustedes se mueran. Ellos vivos, si tienen un accidente, eso sí es verdad. Te sacan todos los órganos y te matan. Eso sí es verdad. Mucha gente cree que... Y yo no quería donar, yo no quería ni donar sangre. No, y eso es algo que es importante porque es triste. Por ejemplo, yo soy enfermera y nosotros como enfermeros hacemos un juramento de que nosotros vamos a hacerlo todo lo posible por nuestros pacientes. Los doctores también hacen ese juramento. Y nosotros nunca, por lo menos yo también trabajé en, como se dice aquí, hospice, en español. No sé si es hospicio cuando los pacientes tienen 6 meses. Le dicen auspicio, le dicen. Yo trabajé en auspicio y mucha gente tenía miedo de decir que querían donar órganos porque ellos pensaban que los iban a poner en auspicio y que no iban a hacer nada. Por el juramento que nosotros hacemos como enfermeros y doctores, nosotros no podemos hacer eso. Eso no es ético. Y hay comités de ética en los hospitales que previenen que eso pase. Nosotros nunca vamos a parar un tratamiento, especialmente si el paciente y los familiares del paciente quieren que ese tratamiento se haga. Nosotros podemos hablar con ellos y decir, sabes que el tratamiento en esta etapa de la enfermedad no va a ayudar. Podemos decir eso si eso es lo que nosotros vemos. Pero la familia siempre tiene la opción de decir, sabes que de todas maneras quiero ese tratamiento. Y nosotros tenemos que seguirlo. Eso no va a pasar. También hay muchas personas que por la religión piensan que eso está en contra de la religión. Es algo difícil. Hay muchas religiones que sí, que están en contra de eso, como Testigos de Jehová. Ellos no reciben sangre y ellos no donan por su religión. La religión judía tampoco hace eso, de lo que yo tengo entendido hasta ahora. Quizás algo ha cambiado. Claro. O sea, es como todo, como yo siempre digo, es una decisión bien personal. Y es por ignorancia. Muchas veces, yo te digo que yo era así, pero en mi casa, por ejemplo, cuando entré a la universidad, Nerissa siempre ha sido bien a favor de donar lo que sea médula ósea. Estaba en la lista para médula ósea, sangre, siempre ellos. ¿Quién nos iba a decir que cuando ellos me decían, pero ponte para donar, ellos me decían a mí, porque yo era la que más, yo no sé si tu marido... Yo estaba en médula ósea, siempre he estado en médula ósea. Yo, pues,
últimamente, pues yo desde que a mí también yo soy hija de mi papá 100%, Y él está bien a favor de donar, de la porque yo donación. tengo la misma enfermedad que mi papá tiene. Así que yo, pues ya yo no puedo donar sangre por esa situación, pero pero yo siempre, mi esposo siempre amigo, yo siempre, ahora por ejemplo tenemos unas actividades en el hospital donde yo trabajo, siempre he sido bien envuelta en eso porque yo creo que es importante saber, y si uno no sabe educarse sobre esto, al final del día es una opción bien personal de cada uno. Este video no es para decirte que tienes que hacerlo, pero este video es para darle información sobre abril, el mes de donación de órganos, una experiencia como la experiencia que nosotros vivimos. Es una experiencia que quizás no sea lo mismo, quizás ustedes conozcan a alguien que pasó por este proceso y fue horrible, pero le podemos decir que nosotros estamos bien agradecidos de los doctores de mi papá en Puerto Rico. Doctor Antunes fue un doctor que yo nunca lo conocí en persona, pero que mi papá siempre me hablaba maravillas de él, que era un amigo, más que un doctor, era un amigo que de verdad se interesaba. Era mucho más que la relación, era mucho más que paciente-doctor. Estaba el doctor Pastrana también, pero el maestro atendía Antunes, y cuando llegamos a Tampayén era el doctor Alsina. Recuerdo que al siguiente día de hacerle su trasplante, fue el doctor Alsina a verlo por la mañana, porque él no fue el doctor que le hizo el trasplante. Y después que salió el doctor Alsina... Había un doctor que era moreno, que fue... doctor, Candel, algo así. Ese doctor yo lo conocí, ¿cuál fue el doctor que yo conocí cuando fui con la nena? Alsina. Okay. Yo conocí al doctor, había un doctor que era moreno que también, yo lo conocí cuando papi ya estaba en el hospital, conectado a máquinas, y era cuando estábamos tomando la decisión de que estábamos esperando por mi hermano a que llegara al hospital, y lo conocí a él, pero yo no sabía quién él era. Yo lo vi que estaba vestido como doctor con los scrubs, pero me sorprendió mucho porque yo no vi a un doctor. Cuando él entró al cuarto, yo vi a un hombre con lágrimas en los ojos. Porque y eso estaba muy bien, él salió muy bien de la operación. Y ese es el tipo de personas que, si uno va a tener un trasplante, una persona que de verdad se interese por el paciente, de que siempre esté velando por ello. Yo vi a un amigo, yo no vi a un doctor viendo a un paciente, yo vi a un amigo viendo a otro amigo. Y eso me dio un poquito de tranquilidad, saber que por lo menos mi papá estaba en buenas manos, que pasó lo que pasó, uno nunca sabe. Yo siempre digo, las cosas pasan por un motivo, razón o circunstancia. Y nosotros pusimos en oración y mi papá lo puso en oración, que recibir un hígado. Y lo recibió, nuestras oraciones fueron escuchadas. Lo que le pedimos. Y lo que pedimos fue, yo siempre digo, yo nunca pedí darle un hígado a mi papá y que viva hasta los 100 años. Quizás ahora, pensando en eso, hubiera dicho, ¿sabes qué? Que por lo menos me dure 3 años más. Pero sí, no. Pero las cosas pasan por algo. Nosotros aprendimos mucho sobre nosotros mismos, sobre nuestra familia, sobre lo que nos mantiene unidos, lo que nos separa, peleas y alegrías, todo. Y yo sé que hoy por lo menos, yo sé que yo pues tengo 3 personas que, pase lo que pase, siempre están, no importa lo que pase. Y eso, además de mi esposo y de mis hijos, yo sé que mi hermano pasó a ser la cabeza de la familia, y yo sé que cualquier cosa que pase, mi mamá está ahí. Porque no tenemos una así que, ay, que son tan amorosas, porque a veces mami, yo sé que le dan ganas de darme 3 pescozones y a veces yo la saco de quicio, pero yo sé que mi mamá, pase lo que pase conmigo, con mis nenes, con mi esposo, mi mamá está ahí, mi hermana está ahí, mi hermano está ahí, y lo mismo yo con ellos, no importa lo que pase. Y es bien importante
aprender si hay preguntas, si no saben, si no conocen. Por favor, infórmense sobre esto. Si nos conocen y nos ven o si tienen nuestro teléfono y nos quieren mandar un mensaje de texto, yo siempre le hablo a la gente de mis experiencias con la donación de órganos, que es bien diferente a la experiencia de mi mamá, a la experiencia de mi hermano y a la de mi hermana. Pero es una experiencia que... Sí, son muchos años pendientes de ese teléfono. Ay, Dios mío, se convierte en lo principal el teléfono. Hasta el día de hoy, yo mi teléfono nunca lo dejo a menos de 90% de carga, porque yo siempre aprendí eso cuando estaba esperando llamada de mi papá, siempre tenía el teléfono. Mi papá me llamaba yo hablaba con él por la mañana cuando iba de camino al trabajo. Yo hablaba con él a la hora de almuerzo, yo hablaba con él cuando salía del trabajo y iba de camino a casa, 3 veces al día, constantemente, y siempre era algo nuevo, una aventura nueva, siempre era alegría. Y yo, aunque me imaginaba que estaba enfermo y cansado, siempre tenía una sonrisa en la voz. Oh, siempre estaba bien. Cuando le preguntaban, yo recuerdo una vez el doctor se quedó mirándolo porque cuando le dijo, ¿cómo está? Y él le dijo, oh, yo perfectamente bien. El doctor le dijo, no, tú sabes lo que tú tienes, ¿verdad? Y ya era súper claro, si eso fue ya después de 4 años. Y no, si yo sé para qué voy a hacer, ponerme a llorar o hacer que la demás gente se ponga triste alrededor mío. No, yo estoy bien porque no es en mi momento, es en el momento del Señor. Yo no me voy a morir no, es en el momento. Por eso mami dice, yo no sé, y yo lo puedo decir también, yo no sé cómo si alguien no tiene, y no tienes que ser de cierta específica religión, si tú no tienes si tú no crees en algo más allá de esto, yo no sé cómo alguien podría resistir eso, porque es difícil, son momentos difíciles, pero también son momentos de alegría, y por eso yo siempre digo a la gente, yo te puedo decir a ti que yo hablo de mi papá y hoy estoy bien, pero mañana yo puedo hablar de mi papá y decirte la misma historia y estar llorando como una nena chiquita. Pero son cosas que hay que pasar por la vida y son pruebas que nos da el Señor que Él sabe que podemos soportar. Claro. Aunque no las entendamos. Yo en ese momento yo no entendía por qué pasó lo que pasó, pero ahora yo entiendo. Y es algo que es bien importante y eso es algo que yo le agradezco a mi papá y a mi mamá, que siempre la fe es lo primordial y eso es lo que te va a llevar a donde tú tengas que ir. Y otra vez es bien importante, esta es nuestra experiencia con la donación de órganos. Yo espero que ustedes por lo menos hayan aprendido algo de nosotros, que hay que reír. Sí, pero una cosa bien importante, a lo mejor no hemos dicho, si alguien está viendo esto y es un candidato, en algún momento lo será, o algún familiar cercano, él no murió del trasplante, él salió y se recuperó y ya estábamos listos para darlo de alta. Lo que pasó fue que el doctor lo que hizo el certificado es de un aneurisma que murió. Y eso pasa mucho, y eso es algo que la gente tiene que entender. La gente me pregunta, amigo, mi papá no murió del trasplante, porque mi papá tuvo el trasplante y mi papá salió del trasplante, yo creo que fue successful. Paciente estrella, decía el doctor, y era su paciente estrella de cómo se recuperó. Mi papá, hubieron otras cosas que pasaron que no fueron secuelas, no fueron relacionados al trasplante. ¿Okay? Y eso son cosas que pasan, y es como si tú tratas de justificar que eso pasó por el trasplante, pues nunca vas a poder salir de ese estancamiento. Y yo les puedo decir eso porque yo tengo copia de su expediente médico, y yo por mucho tiempo no lo quería ver. Teníamos la copia, estaba ahí. Y un día pues lo abrí y lo leí, y yo viendo ese expediente pues era algo que no era relacionado con el trasplante. Mi papá tuvo un trasplante, fue un trasplante exitoso y fue un trasplante que todo salió a la perfección. Fueron otras circunstancias de salud que siempre, por otras razones pasaron, pero no fue por culpa del trasplante. Pero claro, yo pasé 5 años
desde el 2005, se había enfermado otras veces, ya había estado en el hospital y resultó que era por eso. Pero lo cuidé, yo creo que yo lo cuidé, yo estoy satisfecha Sí. porque yo creo que yo lo cuidé bien. Yo no comía, él tenía una dieta especial de ese último año y yo no comía otra cosa porque quería ser solidaria, como yo iba a comer otras cosas. Y él, o sea, yo seguía su misma dieta por apoyarlo. Fue mucho tiempo y lo cuidé con mucho amor. Y las personas que estaban alrededor mío, no familiares, amigos, sino también en el hospital, me lo decían los doctores. Y sabe Dios cuánto yo amaba cuidarlo y cuánto yo lo hubiera cuidado por más tiempo. Aunque ya él estaba independiente, no necesitó mucho cuidado después del trasplante. Pero si lo hubiese necesitado, lo hubiese cuidado. Claro. Pero yo lo amaba con todo mi corazón, pero no lo amaba más que Dios. No. Dios lo amaba más que yo. Así es que, bueno, la esperanza, la fe es bien importante. Lo lloré y lo lloro porque fue amor de mi vida. Sí. Yo, pues claro, ¿cómo no? Y cuando estoy más triste, pienso en aquellas carcajadas que él se daba cuando De aquí, disfrutaba los le salían de chistes aquí del las carcajadas. estómago. Como que era todo el cuerpo se reía. Se reía Con todo el con cuerpo. todos los chistes que a veces hacía, con todas las locuras, con el amor incondicional que me tenía. Yo no era, tú sabes, Mami, veces que era chabona. mami no era fácil, vamos a decirlo pero así. yo nunca había echado gasolina a un carro porque él todo lo hacía por todo. Para completar, trabajamos en el mismo lugar. así En que el mi mismo día- lugar, así que ella ni conducía ni nada, era No, todo. Así es que, pero lo importante en esta conversación, Marian, yo creo que es la importancia que estemos conscientes de la importancia de la donación de órganos y tejidos. Salva vidas, salva ilusiones, salva esperanzas, nos hace felicidad. Le da la oportunidad a las nenas chiquitas de ver a su papá otra vez, Exactamente. como ellos lo recordaban siempre. Y eso fue algo que yo siempre digo a la gente, lo más que yo disfruté de ese órgano fue que yo pude ver a papi con una piel rosada, Y con la misma energía. con la misma energía, era del cielo a la tierra, y eso yo no lo cambio por nada del mundo. Y edúquense, infórmense sobre la donación de órganos. Aquí en Arizona está el Donor Network of Arizona. En Tampa, que fue donde mi papá recibió el hígado, es unos es como por ejemplo Donor Network of Arizona también está en conexión con unos, y unos también está en conexión con Lifelink, que fue donde papi estaba allá en el Tampa General. Les puedo decir que yo no puedo viajar al aeropuerto de Tampa, eso sí que no Eso es puedo. horrible todavía. Yo hago Eso sí, parada para ir a eso sí Puerto que yo no Rico y puedo. siempre las lágrimas se me salen. Eso es lo único que yo no puedo hacer. El resto lo puedo hacer bien, pero y JetBlue no puedo volar JetBlue. No, porque nosotros tomamos un avión JetBlue para ir de Tampa a Puerto Rico para llevarlo para esperar a papi ahí en Puerto Rico. Eso sí que no lo puedo hacer. Y no es que JetBlue sea malo, es que son los recuerdos que, por favor, JetBlue, si tú me estás viendo, no, por favor, no boicotees el video. Pero son cositas y se trabajan. Así que edúquense, donen vida, donen amor, donen salud, donen alegría a cualquier familia que esté cerca de ustedes. Bye Gracias. bye.